28. Real, Faltan ¿cuántos somos? O sea, en total, ¿cuántos son los del semestre? En total somos 38. Faltan 10. Ah, listo. En un minuto arrancamos. No, pues arranquemos, Diego. Diego, ¿le puede tomar una foto a esta presentación y luego me la manda, por favor, con los que estén ahí? Listo. Bueno, entonces, pues yo soy Julián Yáñez Hartman, soy pues ginecólogo, oncólogo y pues algunos van a estar rotando con nosotros, otros ya han estado y vamos a tocar como los puntos más importantes de la oncología. Evidentemente manejamos 5 cánceres que los vamos a tocar todos en estas charlas. Entonces vamos como a empezar con el más por el problema de salud pública, ¿no? Que es el cáncer de cuello uterino. Entonces hasta llegar al cáncer, pues vamos a pasar primero por unas clases para hablar toda su historia natural de la enfermedad. Obviamente esto es fundamental. Yo siempre les digo en mi rotación, yo les doy como una abrebocas de lo que se hace en la ginecología oncológica, pero no quiero que aprendan lo que hace Julián Yáñez, sino lo que debería saber cualquier persona que se entrena es con la información que está en línea permanentemente. ¿Listo? Entonces, para hablar de cáncer de cuello uterino, vamos a empezar por el virus del papiloma humano. Entonces, es una familia del papiloma viridae. Existen más de 200 subtipos y más de 100 que afectan las mucosas de los mamíferos. Presenta una doble cadena de ADN y una cápside que lo recubre y protege. Es bastante pequeño, aproximadamente 50 nanómetros y pues pasa a través de los poros del preservativo. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, filogenéticamente se ha tratado de dividir su como árbol filogenético y encontrar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre cada uno de los virus y de acuerdo a eso, pues cómo se va fabricando la vacunación para tener mayor cobertura. Entonces hay unos que afectan mamíferos humanos y hay otros que afectan mamíferos no humanos, generalmente las mucosas. Unos tienen potencial oncogénico, otros tienen cualquier otro tipo de enfermedad no oncogénica. Entonces, por eso es importante cómo averiguar qué está pasando con cada uno de ellos. Esto es como la estructura del virus, entonces es la doble cadena de ADN protegido por una cápside que tiene dos proteínas tempranas o late proteins, que son la L1 y L2, y es hacia donde va dirigida principalmente las vacunas que se encuentran en el mercado, y otras proteínas tempranas que van a cumplir funciones específicas para
poder subsistir el virus en la célula huésped. ¿Listo? Entonces es ácido desoxirribonucleico pequeño y circular en doble cadena. Y pues estas son las tres regiones principales, que es la región promotora y las proteínas tempranas y las proteínas tardías. Evidentemente las principales funciones de las proteínas tempranas, básicamente la E6 y E7, y eso es porque son capaces de neutralizar el gen del retinoblastoma en la célula hospedera y el gen del P53, que básicamente lo que va a llevar es a hacer una división incesante, permanente y no capaz de identificar esas anormalidades en las células huéspedes y las proteínas tardías de la cápside. Entonces la infección y la replicación del virus está limitada siempre al tejido mucoso, que es un epitelio estratificado. No tiene fase de viremia, eso quiere decir que simplemente va a ser protegido estos epitelios por las células de Langerhans, que son las principales inmunidad que tenemos en estos epitelios, pero este virus no va a generar ningún tipo de alarma en esa célula, entonces va a ser muy difícil identificarlo. Su replicación ocurre principalmente intracelular y en las células que tienen la capacidad de hacer esa mitosis frecuente, que son las células basales y parabasales. Ustedes saben que a medida que pasa el estrato de los epitelios escamosos o estratificados, va perdiendo el potencial mitótico replicativo. Las diferencias de potencial oncogénico, pues, digamos, ya está estudiado y depende de su filogenética. Entonces, la capacidad de hacer alteraciones histológicas precursoras del cáncer y el cáncer. Y su principal función para permanecer de una manera persistente e inmortal es bloqueando el gen P53 y el retinoblastoma, como habíamos hablado inicialmente. ¿Cómo es el proceso básicamente de la infección? Entonces tiene que haber contacto sexual con las diferentes mucosas. Entonces cuando hablamos del virus del papiloma humano y cáncer, hablamos cáncer orofaringeo, cáncer cervical, cáncer vaginal, cáncer vulvar, cáncer anal, cáncer pene y periné también. Entonces hay una entrada de este virus por el contacto. Necesariamente tiene que haber algún tipo de lesiones o abrasiones en el epitelio para que permita llegar estos virus a las células las células basales, que son las que tienen el potencial mitótico. Entonces, por eso la zona de transformación no es que haya abrasiones o lesiones, sino que es una zona que está en constante cambio de acuerdo al ciclo menstrual y obviamente influenciado pues por la parte hormonal, cuando hay planificación hormonal, o la parte infecciosa y evidentemente el trauma. Entonces es por eso que el epitelio y la zona de transformación es como el más llamativo para que se produzca este tipo de lesiones. Entonces el virus tiene la capacidad de adherirse e integrarse a la célula basal y además integrarse dentro del genoma y pasar desapercibido, mimetizado dentro del ADN usual de la célula, y esta entra en división permanente y como no tiene bloqueado el P53, el gen del retinoblastoma, no es capaz de identificar estas anomalías y logra bloquear la apoptosis que toda célula tiene, que es su muerte programada. Entonces lo que va a hacer es dividirse constantemente de una manera inmortal, produciendo varios viriones que inicialmente se encuentran dentro de la célula y se encuentran intracelular, pero a medida que pasan los estratos, pues va quedando libre todos estos viriones con la capacidad de volver a las células basales para
digamos, perpetuar este ciclo patológico de esta enfermedad. Algunas personas creemos que el virus del papiloma humano, una vez esté integrado en la célula de ADN, ya no tenemos cómo identificar cuál es la célula que está alterada. Entonces, cuando va a haber persistencia de este virus con imposibilidad de aclararlo, y por eso es una de las teorías o la razón por la cual los pacientes tardíamente, a pesar de que no tengan relaciones sexuales, pueden presentar enfermedad precancerosa o cáncer. Este es otro diagrama como este virus, aunque es muy antiguo, tiene la capacidad de persistir en nuestros epitelios de una manera muy sencilla, y es que hay una infección local a través de las lesiones y entra al epitelio basal por microlesiones, no genera viremia, entonces no hay por qué activar el sistema inmunológico de ese huésped. Obviamente se integra al DNA hospedero y usa todo su arsenal nuclear para replicarse de una manera permanente. Solamente va a generar algo de inmunosupresión local. Entonces, por eso, todo lo que pueda alterar el sistema inmunológico, las células de Langerhans, que son las presentadoras de antígenos de estos epitelios, van a ser factores de riesgo para la persistencia y la aparición de lesiones. Entonces, por eso se vuelve obvio que tóxicos, fumar, malnutrición va a alterar este sistema inmunológico a nivel local, pero todavía no hay una producción de viremia. Usa el ciclo mitótico normal de la célula para producir sus propios viriones y su daño a nivel de los estratos. No genera inflamación y obviamente no hay atracción de células inmunitarias a nivel sistémico. Hay por exposición a las células presentadoras de antígenos, pues básicamente estos epitelios realmente tienen pocas células presentadoras de antígenos, pero pasan desapercibidos porque logran adherirse y hacer parte de la célula hospedera, entonces nunca se va a identificar como algún problema. La edad de las infecciones, pues sin duda alguna va a tener con el comportamiento sexual de cada población. Entonces, por eso creemos y tenemos evidencia que en las edades más tempranas, cuando se está iniciando relaciones sexuales, digamos que hay mayor actividad sexual y con mayor número de parejas. Eso pues está en la parte femenina y la parte masculina. Y a medida que pasa el tiempo, pues se van estabilizando estas infecciones porque se va llegando, de acuerdo a la población, en algo que se llama la monogamia. Colombia tiene un comportamiento un poquito diferente a la población mundial, y es que vuelve a haber un pico alrededor de los 50 años. Ese pico alrededor de los 50 años que destaca la gráfica, esa es información de nosotros en Colombia, pues tiene muchas teorías, ¿no? Simplemente hay finalizaciones de algunos matrimonios o llega nuevos virus al hogar. Obviamente por el comportamiento cultural se cree que es más por la parte masculina, pero sin duda eso no puede ser por ambas partes, ¿no? Femenino o masculino. Este pico nuevo de nuevas reinfecciones por virus del papiloma humano. Esta es la curva del artículo publicado ya desde el 2004 y pues esto no va a cambiar, esto va a ser así porque tenemos información y es el pico en la adolescencia, luego va bajando y un nuevo pico alrededor de los 50 años en la población colombiana femenina. Esta es la razón por la cual el virus es importante y es un problema de salud pública de acuerdo a cada país. Entonces, en los países subdesarrollados y en vía de desarrollo como el de nosotros, pues el cáncer de cuello uterino es un problema
de salud pública. Ya otros países desarrollados que han logrado vacunar y tamizar adecuadamente a sus mujeres, pues el problema de salud pública se convierte el cáncer orofaríngeo, porque afecta pues, las dos poblaciones masculinas y femeninos, evidentemente por el sexo oral. Y no están protegidos los hombres inicialmente por una vacunación. Entonces son atraídos por epitelio escamoso, puede ingresar a vagina, ano, cervix, vulva, generalmente en las porciones más, obviamente en el interior del prepucio, uretra, pene, nariz, boca, garganta, vía aérea superior principalmente, incluso en mucosas de párpados puede haber lesiones preinvasivas o cáncer. Desafortunadamente ninguna de las otras enfermedades tiene algún tipo de tamizaje como si el cáncer de cuello uterino. Entonces por eso creemos y estamos seguros que es una enfermedad que es prevenible y curable, diferente de los otros tipos de cáncer asociados al virus del papiloma humano. Sin duda alguna es por contacto sexual y solución de continuidad de las mucosas. Entonces acá pues evidentemente no es por piscinas, no es por baños, no es por aguantar orinar, no es porque tengo una persona enferma en la casa, y eso toca tenerlo muy claro para el cuidado de nuestras pacientes. Ya vimos que es muy pequeño, entonces fácilmente puede atravesar incluso los poros de los preservativos. Evidentemente tiene que haber un contacto, no necesariamente una penetración, y va a depender el sistema inmunológico hospedero, la capacidad que tenga de eliminar esta infección o reconocerla a tiempo para evitar que haga daño. Y evidentemente también va a depender de la capacidad oncogénica de cada virus para hacer daño. Entonces, conocemos que hay unos virus más malos, más frecuentes y más agresivos, y otros que incluso no tienen potencial oncogénico. Otros factores de riesgo para este tipo de enfermedades, sin duda alguna, es el número de compañeros sexuales, la edad de inicio de las relaciones sexuales. Se cree que entre más chiquitas pues, van a estar expuestas mayor tiempo a las relaciones sexuales, y además es cuando más inmaduro es el epitelio de la zona de transformación de ese cuello uterino. El uso o no de planificación o métodos de barrera para disminuir la carga viral, evidentemente, aunque atraviesa los poros del preservativo, la carga o la cantidad de virus en cada relación sexual usando o no preservativo pues es considerable. La presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, eso porque pues nos predice un poco del comportamiento sexual riesgoso que tiene cada persona, y obviamente por la afección del sistema inmunológico a nivel local de esos epitelios. Sin duda alguna el comportamiento sexual de las parejas. La circuncisión masculina parece ser un efecto protector, entonces el prepucio parece ser un epitelio, digamos, que sirve de reservorio para guardar mayor cantidad de viriones y transmitirlo en cada acto sexual. Entonces la circuncisión siempre se va a recomendar como un método de protección. Y obviamente los factores relacionados al virus, como les explicaba, la carga viral y características oncogénicas del virus. Este datico, 8 de cada 10 personas sexualmente activas en algún momento entrará en contacto con el virus del papiloma humano. Digamos que lo frecuente es que hoy en día es que estemos en contacto con el virus del papiloma humano, y no por eso significa que sea normal, pero sin duda alguna hoy en día por el comportamiento es, digamos, lo más frecuente. También sabemos que la mayoría de estas infecciones son transitorias. El sistema inmunológico tiene la capacidad de aclararlo. Obviamente, entre menos avanzado logre llegar de la historia natural de esta enfermedad del virus, pues más fácil va a ser para el sistema inmunológico de alguna u otra manera como reversarlo. Se cree que la mayoría de los virus están aclarados o libres de infección en el cuello uterino en promedio entre los 6 y 12 meses.
Hay algunos que duran hasta 18 años, que son los más malos y agresivos como el 16 y el 18. Por eso, digamos que son de mayor vigilancia hoy en día cuando se logra identificar y también es la razón por la cual es hacia donde va principalmente dirigida las vacunas hoy en día. 70% desaparecen después de los 12 meses. Eso es con una relación aislada, pero pues se cree que las pacientes en esos 12 meses pues pueden tener varias relaciones sexuales con una o con varias parejas, entonces digamos que esto toca verlo no como un dato muy satisfactorio, sino es insistir en las, digamos, recomendaciones sexuales de protección de cada pareja. Solo 9% a los 24 meses está persistentemente positivo el virus, y más los 16 y 18, y estos son los que principalmente tienen factores de riesgo para detectar, producir lesiones precancerosas y cáncer. Esta tabla va aumentando de manera vertiginosa en el tiempo, ¿sí? Cuando nos metemos a evaluar el cáncer en la población mundial en general, sabemos que todos los tipos de cáncer están en aumento. Y sin duda alguna el cáncer de cuello uterino y todos los cánceres asociados al virus del papiloma humano, a pesar de que ya se tienen muchas estrategias, sigue en aumento. Entonces vemos que el 99.7% de los cánceres de cuello uterino son secundarios al virus del papiloma humano y por eso es nuestro target en la vacunación, pero de alguna u otra manera también influyen las estadísticas, el vulva, ano, orofaringe y boca, este tipo de virus. Y esta es la carga, digamos, proporcional con las mujeres. ¿Listo? De la infección del virus del papiloma humano y enfermedad y obviamente la enfermedad masculina. Entonces, si bien es cierto que nuestras mujeres tienen más riesgo de producir enfermedad y morir secundario a esto, pues los hombres también tenemos que estar pendientes de esta enfermedad de manera personal y porque obviamente son nuestras parejas las que están falleciendo tempranamente secundario a esta enfermedad. Entonces ya tenemos el datico de 8 de cada 10 personas en algún momento, 16 y 18 son las más frecuentes, ¿sí? Para presentar escamo celular, que son NIC2, NIC3, y cáncer de cuello uterino, y también alrededor del 70% de adenocarcinomas endocervicales, que estos pues son un poquitín más agresivos, más difíciles de diagnosticar y por lo tanto la presentación un poquito más avanzada. Y datos grandes, esta información también es del 2008, obviamente esto va aumentando, 300 millones de infecciones nuevas sin detectar anomalías, entonces solo contacto, 30 millones por producir verrugas genitales. Esto pues no es un problema de salud pública, no produce mortalidad, pero sin duda alguna el que padece esta infección pues va a vivir con esta aparición y reaparición de lesiones de una manera persistente. 30 millones puede producir enfermedades de bajo grado que hoy en día no tienen ningún problema y revierten alrededor del 70% de manera espontánea, entonces hoy en día se vigila. 10 millones pueden producir lesiones precancerosas y cáncer, y esto ya empieza a producir algo de costos y morbilidad. El tipo de pacientes, todas deben ser tratadas inicialmente con conización, de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. Entonces, que esto evidentemente va a producir mortalidad y en los problemas de salud va a tener una implicación social y económica mucho mayor para cada estado. Entonces, las estrategias de vacunación y tamizaje, sin duda alguna, son las principales estrategias para evitar esta enfermedad, erradicarla. Colombia, y les voy a hablar de Colombia, aunque en el mundo, cuando hablamos de salud pública, es diferente porque va a tener que ver con la incidencia de la enfermedad, que ya vimos que es frecuente en cada país o muy parecida.
pero también va a tener que ver con los recursos y la campana poblacional que tenga cada país. Entonces, nosotros, sin duda alguna, vacunamos y vacunamos igual que en el mundo porque produce 10 veces respuesta inmunitaria mayor que el contacto por el virus del papiloma humano. Entonces, sin duda alguna, queremos es tener esos receptores de las células presentadoras de antígeno en todos los epitelios permanentemente como abiertos en búsqueda de detectar tempranamente las proteínas L1 y L2 de la cápsida del virus para así atacarlo incluso antes de que se integre en la célula. Puede proteger hasta el 100% de todas las infecciones secundarias al virus 16 y 18. Entonces, que es hacia donde va dirigida la vacuna Cervarix y Gardasil. Obviamente hay otros nuevos serotipos por la nanovalente, pero filogenéticamente hay algunos virus muy parecidos, entonces puede haber algo de reacción cruzada y la razón por la cual hacia donde va dirigida la vacuna puede proteger contra otros tipos de virus. Sabemos que ya hay documentada protección con las dosis iniciales de hasta 9 años. Los estudios van en 13 años y no hay la necesidad de generar dosis de refuerzo después de los 13 años en una población y puede reducir las lesiones precancerosas en cáncer en esos porcentajes para lesión de alto grado, NIC 2, NIC 3, hasta la mitad. El NIC 1, que ya vimos que no es un problema, es un tercio de la población. Entonces, ¿qué estrategias han demostrado ser efectivas en el mantenimiento de la cobertura? Evidentemente, mejorar la demanda en las niñas o en las personas donde es más efectiva la vacuna, que sin duda alguna es cuando mejor tenemos el sistema inmunológico, que también idealmente es antes de haber iniciado las relaciones sexuales. Entonces, hoy en día todos los sistemas de vacunación empiezan por lo menos a los 9 años, que es donde hay información médica disponible de seguridad de la vacuna. Cada vez estamos vacunando más tempranamente. Siempre aprovechar, ya sea iniciarlo o completarlo. Obviamente tratar de volverlo algún requerimiento obligatorio. Ya nos dimos cuenta que si logramos, digamos, en una población volver de alguna u otra manera algo obligatorio, pues va a ser bastante beneficioso para esa población. Y siempre pensando de manera de salud pública. A ver, esto quiero aclarar, en que cada persona es, digamos, libre de escoger si se vacuna o no, obviamente, pero estamos hablando de niñas menores de edad, entonces que todavía no tienen como esa posibilidad de decidir si no deciden los padres. Entonces, ahí siempre va a haber, digamos, un conflicto de información donde pues, se le está negando a una persona que puede decidir sobre algo que es beneficio para su salud ya demostrado versus una persona, digamos, que está con otro tipo de información bloqueando esta cobertura vacunal. Entonces, sin duda alguna, tenemos que aclarar todos esos canales de información y es función de nosotros poder llegar a más personas, ¿no? Siempre brindar la información y usar los medios de comunicación para hacer daño, como ya se hizo con el proceso de Carmen de Bolívar. Posibilidad de tener a todos los especialistas que conocemos al respecto, y esto hablamos desde hasta ginecólogos, oncólogos, pasando por pediatras, médicos familiares, generales, internistas, que conocemos, avalamos y difundimos temas sobre la vacunación. Pues esos son ustedes privilegiados o nosotros privilegiados, pero pues hay mucha población que está rural y que tiene la posibilidad de vacunarse y protegerse al respecto, pero realmente no tiene cómo llegar hasta allá esta información. Entonces, para eso están los
medios de comunicación. En 2011, la Universidad Nacional, siempre líder en evaluar coste efectividad de las vacunas que se van ingresando al país, pues logra demostrar que es una vacuna costo efectiva a una población específica y con el objetivo era disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino asociado al virus del papiloma humano. La meta para que se logre disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino tiene que ser una población objeto, o sea, hacia donde va dirigida la vacuna, de aproximadamente el 95%. Colombia, digamos, es uno de los países líderes en ingresos con respecto identificar poblaciones con enfermedades que son inmunoprevenibles, entonces las hemos logrado erradicar. Realmente me son 3 dosis de Xili Cervarix, luego posteriormente cambiar a los acá ya nos casamos solamente con Gardasil, que era como más económica y pues puede disminuir alguna carga económica en Listo. entonces me vuelvo acá en el cuadrito cómo vacunamos hoy. Y el esquema son 2 dosis intramuscular. Ahora a los 2 meses y a los 6 meses de Gardasil. Listo. Que se encuentran en el mercado. Entonces en Colombia tenemos Gardasil, que va contra el 16-18, más 6 y 11, y ya están 45-50, que los 5 con congénito más frecuentes en el mundo, entonces si se logra proteger contra estos 7 virus.
Y estas son las contraindicaciones para vacunar contra el virus del papiloma humano, usar Gardasil. Es tener hipersensibilidad contra alguno de los componentes de la vacuna. Muy obviamente se va a presentar en la dosis, ¿listo? Hay algunas advertencias y básicamente es no por ahora no administrar a niñas menores, no es ni intravascular ni intradérmica. El efecto secundario más frecuente que ya está documentado es el síncope, entonces por eso toca vacunarlas idealmente sentadas y que duren sentadas por lo menos 15 minutos. Las infecciones respiratorias por embarazo, siempre posponerla si se vacunó durante el embarazo. Pues esto no es y es un artículo que les trae, ahí sí se ve, ¿cierto? Un artículo que les traía de Colombia, entonces se hizo un estudio de aceptabilidad y conocimientos de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Acerca de la vacuna y nos dimos cuenta que la paciente que vacunar a su hija y el médico conoce y está de acuerdo con la vacunación, la considerable de la vacuna, pero sin duda alguna el desconocimiento por parte de seguridad y su información correcta, pues va a afectar de una manera, digamos, estadísticamente muy significativa el porcentaje vacunal de esa paciente. Y bueno, yo creo que hoy solamente hagamos eso, vacunas y VPH. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Y ahora sí. Diego, ¿puedo tomar la foto? Sí, señor. Listo, yo me la puedo mandar. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a dejar ahí solamente al VPH y vacunas. Y mañana hablamos de... Mañana no, el jueves. ¿Podemos el jueves? Pues tenemos ocupado de 6 a 8, doctor. El resto, sí. Y podríamos en el transcurso de la mañana algo más. Sí, Listo, pues entonces ahí cuadramos. mañana cuadramos exactamente. Y para los grupos que tienen las monografías conmigo, mañana en el transcurso de la mañana, sí, yo voy a estar en el hospital en consulta, pero seguramente acabaremos rápido. Entonces los voy a escuchar en las monografías como habíamos quedado, ¿listo? Yo les voy escribiendo cuándo contactarnos, cuándo ingresar y me presentan lo que habíamos quedado, ¿listo? Sí, señor, o sea, de manera virtual. Sí. Sí, me mandan ahí algo para compartir y yo los escucho desde el hospital. Y ustedes pues desde donde estén. Y antes de que abramos cada nueva charla, pues vamos a como algo de preguntas de la anterior para que tengan posibilidad de todo esto que les estoy dando, información, que vuelvo y les digo, es muy general,
puedan algo de lectura y solucionamos las dudas que tengan, ¿listo? Entonces, Gracias, doctor. Listo, doctor. pues con unos mañana y con otros si Dios quiere el jueves. Nos vemos y que tengan feliz día todos. Gracias, doctor. Lo mismo. Igualmente, doctor.